Y ya llegó a esta redacción Jorge Suárez Vélez para hablar de los datos económicos, entre otras cosas que ha manejado el presidente y sus ideas. Y como estás, Jorge, te mando un abrazo. Entre esas ideas, pues te presento esta declaración del presidente. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Jorge Suárez Vélez, te escuchamos. Hola Gaby, pues mira, es una colección de entre datos cuestionables y verdades a medias. Evidentemente, empecemos por las remesas. O sea, presumir que el envío de remesas está en un récord histórico es verdaderamente una vergüenza. O sea, un país que debería estarle dando oportunidades a su gente para que se quede en México y produzca en México, se ha tenido que ir a Estados Unidos y desde ahí está salvando a sus familias. El mérito es de la economía de Estados Unidos. Eso no ha hecho nada López Obrador para merecer colgarse la medalla de eso. La bolsa ha subido incluso menos que las bolsas internacionales en el mismo periodo de tiempo. La bolsa de Estados Unidos, desde su punto más bajo en la pandemia del año pasado, llegó a 100% de rendimiento, si mal no recuerdo, el día de ayer. Habla de reservas en niveles altos. Ciertamente hay un superávit de cuenta corriente, pero que refleja, entre otras cosas, la falta de inversión. Es decir, si nadie está importando maquinaria, equipo, tecnología, etcétera, pues sobran dólares que se acaban yendo a esas reservas. En fin, o sea, yo creo que todos los datos que está dando Gaby son o cuestionables o verdades a medias. Yo creo que lo que probablemente fue lo más importante en este informe fue todo lo que no se dijo. Dentro de lo que no se dijo, evidentemente, pues es esa salida de la que ya se está hablando otra vez de los mexicanos saliendo del país. Ya no se habla solo de haitianos o centroamericanos o africanos que quieren llegar a la frontera. ¿Qué otras cosas no se dijeron, Jorge? El tema de la pobreza que creció con la pandemia. En efecto, llevábamos muchos años donde la migración de México a Estados Unidos era negativa, es decir, había más gente regresando que yendo, pero otra vez empezaron a salir la gente de México ante la enorme crisis que provocó la pandemia, pero también la falta de crecimiento de este gobierno. Llevamos 11 trimestres consecutivos por debajo del nivel máximo que acabó la economía en el segundo trimestre de 2018, si mal no recuerdo. Tuvimos un crecimiento de 3.8 millones de nuevos pobres. Tenemos que el incremento en la gente que no tiene acceso a un sistema de salud fue de 68%, es decir, hay 15 millones de personas nuevas sin acceso al sistema de salud. Somos uno de los países con más muertos por COVID. Somos el país número 1 con más personal médico muerto por COVID. El país número 1 con más huérfanos como consecuencia del COVID. Despedazamos el sistema de salud pública, que era el Seguro Popular, sin tener una alternativa lista. Provocamos un desabasto de medicinas brutal al despedazar nuevamente los sistemas de abasto, pero sin tener cómo reemplazarlos. Hasta la fecha, o sea, todas las semanas se dice que ahora sí ahí vienen los medicamentos para niños con cáncer. Hay miles de niños muertos porque simplemente no les han dado acceso a medicamentos que antes daba el sistema de salud pública. No, en términos de educación, no hay un sistema remedial para tratar de compensar por el año que perdieron, particularmente los niños que no tienen acceso a tabletas, laptops, a Wi-Fi, y están regresando a clases en medio de una pandemia que está totalmente fuera de control y sin haber hecho la inversión que se debe haber hecho en las escuelas para sistemas de ventilación, para simplemente agua corriente, que muchas escuelas no tienen. Muchas escuelas fueron saqueadas durante este periodo de cierre en la pandemia. Es decir, este es un gobierno que ha improvisado en todos los frentes, y Gaby, quizá el que más me preocupa es el que tiene que ver con Estado de Derecho. Es un gobierno que se atrevió a extorsionar a un magistrado de la Suprema Corte para forzarlo a renunciar, que hizo lo mismo con un ministro que hizo el pecado de darles
amparos a quienes se oponían al aeropuerto que quería hacer este gobierno y que ahora está persiguiendo a un opositor político, inventándole un cuento chino que no tiene ni pies ni cabeza, lo cual verdaderamente preocupa mucho, que sea un gobierno al que la legalidad no le importa en lo absoluto, y eso está reflejando en una caída de la inversión, tanto nacional como extranjera. Nos vamos, no sin antes decir que a mí lo que me ha sorprendido es que ningún gobierno en el mundo puede solo, y menos después de una pandemia con el que han gastado muchísimo dinero los gobiernos, algunos más, otros menos, pero el sector privado aquí no figuró. Gracias, Jorge, te mando un abrazo. Un abrazo, Gaby, gracias.